seres humanos. Y, y nos hizo creer que el causante del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, es nuestro Dios. Y en realidad eso no es así, ¿no? Porque nuestro Dios no es nada más que un padre amoroso, un padre amante. ¿Cuántos de nosotros aquí somos papás? ¿Verdad que somos muchos de los que estamos aquí, tenemos hijos? Y nosotros cuando vemos un hijo sufrir, ¿sí? Nosotros nos sentimos dolidos, a veces impotentes, lloramos al lado de ellos. Quisiéramos que eso que les está pasando a ellos nos pasara a nosotros, ¿sí? Si solo ver el dolor de nuestros hijos a nosotros nos causa un dolor mayor, imagínense que nosotros como padres seamos los causantes de ese dolor. No es así. Entonces nuestro Padre Celestial, si nosotros como padres terrenales tratamos de hacerlo mejor y jamás un padre cabal en sus cabales no haría sufrir a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto. Él no es el causante de nuestro dolor, Él no es el causante del sufrimiento. Y vamos a ver en nuestras Biblias quién es el causante de ese sufrimiento y de ese dolor. Espero que todos me acompañen a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 10 y el verso 10. Y si alguien lo tiene, que por favor me ayude. Bueno, ¿Puedes lo voy a leer. repetirnos? Ya, lo, ¿Puedes lo repetirnos vamos en a este? encontrar en el libro de Juan. Claro que sí, está en el libro de Juan, en Ya, el capítulo 10, en el versículo 10. ¿Sí? gracias. Y miren lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros vemos que el enemigo de Dios, sí, él es el que viene a robar, a matar y a destruir. A tres cosas viene él. A robar nuestra paz, a robar nuestra alegría, a robarnos la tranquilidad, a robarnos a veces hasta las ganas de vivir. Viene a matar nuestros sueños, ha venido a matar nuestras esperanzas y a veces a matar hasta nuestros seres queridos. Ha venido a destruir hogares, ha venido a destruir matrimonios, a destruir nuestra salud, a destruir nuestras mentes. Y si nosotros nos detenemos un poquito, ¿sí? Y buscamos enterarnos lo que está pasando en el mundo, nos vamos a dar cuenta que cada año se pierden más vidas de personas por suicidios que por cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque el enemigo ha robado las ganas de vivir a las personas. Las encuestas dicen que el 60% de los matrimonios se divorcian. Imagínense, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y así yo les podría contar qué dicen las estadísticas actuales. Las estadísticas actuales dicen que un gran número de personas tienen enfermedades autoinmunes causadas ¿por qué? Porque se nos ha robado la paz, porque se nos ha robado la tranquilidad. Entonces no ha sido el Señor no ha sido el que nos da, el que provoca, nuestro Padre Celestial, Él no nos ha provocado el dolor ni el sufrimiento de ninguna manera. Y eso tenemos que tener claro, que quien ha sido el que ha provocado ese dolor y ese sufrimiento en nuestras vidas no ha sido nada más y nada menos que el enemigo del aquel que introdujo el pecado también en el mundo perfecto que él creó. Pero saben que nuestro amado Padre es, Karinita, es, dame solo un segundo. Tengan la bondad, el por mejor. favor, Claro, silenciemos los micrófonos. Israel Flores, ten la bondad, dame apagando el micrófono. Gracias. saben que el Señor en esos momentos difíciles que a veces nosotros pasamos, sí,
Él nos pide que le demos una oportunidad porque Él tiene una promesa para nosotros. Y a veces nosotros esos momentos los pasamos solos, porque ese dolor, esa tristeza que sentimos, nos amortigua a tal punto que a veces no sentimos la presencia del Señor. Pero por fe tenemos que tener la seguridad que Él está con nosotros. Y no nos ha pasado solo a nosotros. El mismo Jesús, en su lecho de muerte, exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que era tanto el dolor que él sentía y el dolor y el sufrimiento que no le permitían ver la presencia de su amado Padre junto a él. Y a veces nos pasa a nosotros también, pero por fe tenemos que tener la convicción que Él está a nuestro lado. Y saben que el Señor nos tiene una promesa y esa promesa nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Romanos 8:28. Vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, mire qué linda promesa dice, y sabemos que los que aman a Dios, aquellos que en medio del dolor deciden darle una oportunidad a Dios, ¿sí? Dice que todas las cosas, todas, absolutamente todas, les van a ayudar a bien. Y a veces parece, y a veces nosotros pensamos y decimos, ¿qué, qué de bueno puede salir de este momento de enfermedad? ¿Qué de positivo puede salir de un momento de dolor? Créanme que cuando se le da una oportunidad a Dios, el Señor obra poderosamente en la vida de las personas y hace que ese dolor, esas lágrimas, ese sufrimiento no se desperdicie y salgan frutos positivos, salga una persona enriquecida, una persona transformada de ese dolor, una persona que brille, ¿sí? Así como el oro. Saben que alguna vez tuve la oportunidad de conocer a una persona que estaba con cáncer terminal y era amiga de la iglesia. Y saben que cuando yo estaba triste, me gustaba ir a visitar a ella, porque ella ya estaba en su última etapa. De hecho, tenía su tanque de oxígeno, siempre con su oxígeno. Y me gustaba ir a verle porque ella, de ninguna manera, ustedes la encontraban triste cuando la iban a ver. Siempre positiva, siempre feliz, siempre tratando de ayudar. Y era algo que yo no lo podía entender. Yo decía, ¿por qué ella es feliz en medio de su dolor? Sabe que ya sus días están contados. De hecho, no podía ni siquiera caminar y estaba feliz. Y a veces uno completo, con toda la vida por delante, con salud, y uno estaba triste, decaído, ¿sí? Y es que ella, en medio del dolor, se encontró con el Padre Celestial. Y ese sufrimiento llegó a tener un propósito en su vida. Y eso debe ser para nosotros también cuando le damos una oportunidad a Dios. Él entra, Él nos da un propósito. Y miren lo que dice la pluma inspirada en un libro hermoso que se titula El discurso maestro de Jesucristo, ¿sí? Y él dice que las pruebas de la vida son el instrumento de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso. Es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta un trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran
a manera de las de un palacio. Eso hace el Señor con nosotros. Transforma el dolor en una bendición para nosotros. Entonces, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, aferrémonos al Señor, aferrémonos a sus promesas, que no es una, no son dos, son muchas promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Y en medio del dolor, Él nos promete que nos dará paz. Y vamos a buscar en Filipenses 4:7. Vamos a buscar y dice en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así es, cuando nosotros nos entregamos a Él en medio del dolor, no cambia la situación, pero el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es cuando nosotros entendemos, cuando Él en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y para mí era difícil entender esto. Decía, ¿por qué? ¿Por qué bienaventurado? Quiere decir feliz, feliz el que llora, o sea, bienaventurado. Qué bueno el que llora, en otras palabras, porque recibirán consolación. Y sí, y ahora entiendo porque aquella persona que está pasando por el momento de dolor y se entrega en las manos del Señor, el mismo Señor le brindará consolación. Y ustedes no saben la experiencia maravillosa que es sentirle al Señor en medio del dolor. Es una experiencia inexplicable, que el mismo Job en su momento lo sintió. Y por eso después de todas las desgracias que a él le pasó, que se le murieron sus hijos, perdió sus cosas, sus tierras, su esposa le dijo muerte. Sí, en medio de ese dolor, él decía, de oídas te había oído. O sea, te conocía, pero de lejitos. Pero ahora en medio del dolor, mis ojos te ven. Tan cerca te siento en medio del dolor. Es una experiencia maravillosa el encontrarse con el Señor en medio del dolor, sentirle al Señor, sentir su mano tocándote, acariciando y sus palabras en tu mente, permitiéndote seguir adelante. No te quita la experiencia, no te quita el momento difícil, no se te quita la enfermedad, no se te quita la situación, pero tú cambias tú, ganas esa paz que aunque nada cambió, tú sí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie lo logra entender. Tú estás pasando por esto, por esto, por esto, y eres feliz, no te entiendo, pero es la felicidad de un Dios amoroso que te da esa paz. Y ahí es donde nosotros llegamos a entender estas palabras que el Señor dijo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro que sí, consolación de nuestro Padre Celestial. Y saben que hay muchas promesas que el Señor tiene y vamos a revisarlas, algunas de ellas. Y vamos a ir al Salmo 9:9 y ahora sí les voy a pedir que ustedes me ayuden, ¿ya? Vamos a ir al Salmo capítulo 9, versículo 9. Quien lo tenga me va a ayudar. Vamos a encontrar una linda promesa que el Señor tiene para nosotros cuando estamos en momentos de dolor y de sufrimiento. Si alguien lo tiene, puede abrir el audio para poder. El Señor será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Mire, el Señor es nuestro refugio. A veces nosotros, ¿en dónde nos refugiamos? A veces nos refugiamos en el alcohol, nos refugiamos en las drogas, nos refugiamos en cosas que no nos van a dar la paz.
Cuando el Señor dice, yo voy a ser tu refugio. Vamos a ir a buscar en el Salmo capítulo 10, verso 17. Y mientras lo buscan, yo les voy a leer lo que dice el Salmo 147:3. ¿Sí? Dice, Él El sana Salmo a los 17, quebrantados de corazón. Salmo capítulo 10, verso 17. ¿Sí? ya. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Miren, el Señor mismo es el que sana a los quebrantados de corazón. ¿Quién tiene el Salmo 10, 17 que me ayude con la lectura, por Amén. favor? Amén, hermana. Buenas noches. Ayúdame, por favor. Salmo Ayúdame, 10, gracias. 17. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Gracias. Saben que promesas como estas son las que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Promesas que nos hacen saber que el Señor está con nosotros en nuestros momentos difíciles, que Él le duele, así como un padre amoroso le duele cuando a nosotros nos pasa algo. Y Él está ahí dispuesto a tenderlos la mano. Y saben que otra de las cosas súper importantes que nosotros debemos hacer para vencer el sufrimiento es orar, orar a nuestro Dios y entregarle toda nuestra preocupación a Él. Y Él nos va a dar el alivio. Lo siguiente que debemos hacer es leer su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, ahí vamos a encontrar nosotros las promesas que Él tiene para nosotros y lo que Él quiere que nosotros consigamos a través de este trago amargo que estamos pasando. Y lo último que debemos hacer es alabar al Señor. Alabar al Señor porque Él es bueno con nosotros, porque en medio del dolor, Él nos va a permitir conocerle a Él como realmente Él es. Y saben que quiero terminar con el texto que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 4, y dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Saben que si nosotros le leemos desde la parte de arriba, es la imagen del lugar a donde el Señor quiere llevarnos. El Señor quiere llevarnos a la patria celestial, a la tierra santa, donde ya no habrá, dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá dolor. Y entonces, el que nosotros ahora, en medio del dolor, podamos alabarle al Señor y cantarle, se va a convertir en un privilegio, porque al lugar donde vamos ya no va a haber eso, ¿sí? Y el Señor nos va a mirar con agrado cuando nosotros en medio del dolor a Él lo alabamos y cantamos, porque eso ya no va a pasar. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a sus promesas, a creerle al Señor. Sí, creámosle al Señor. Él no miente, Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Las promesas de Él se cumplen. Aunque parezcan imposibles, se cumplen. Y si nosotros en medio del dolor decidimos darle una oportunidad a Él, van a ver que esa oportunidad Él no la desperdicia. Y Él transforma esa oportunidad en el mejor de los momentos de nuestras vidas. Que cuando nosotros salimos ya de ese dolor y regresamos a ver, lo que nos trae a la memoria ya no es dolor, ya no es tristeza, sino es alegría. Y le decimos, gracias Señor, porque me has permitido pasar esto, porque si no me hubieras permitido pasar por esta situación, no te hubiera conocido, no hubiera experimentado la vida que he experimentado contigo.
y no tuviera una experiencia personal contigo y no hubiera crecido personalmente y espiritualmente como me has permitido crecer. Que el Señor nos bendiga y que cuando estemos pasando por momentos difíciles, no reneguemos. Acuérdese, no reniegue. Acuérdese, no culpe a Dios. Él no es el culpable. Él más bien está a nuestro lado, consolándonos y pidiéndonos una oportunidad. Démosle esa oportunidad al Señor para que de esa experiencia difícil salgamos como piedras preciosas, como oro, el mejor oro que el Señor pueda sacar de nosotros. Gracias, mis queridos hermanos. Un privilegio haber podido compartir con ustedes este lindo tema. Una linda noche. Gracias, mi querida hermana Karina. Hermoso mensaje. Y en respuesta a este llamado de seguir